Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad y en vista del reciente parche 1.07 de WWE 2K26 les traigo más de 20 detalles nuevos que han llegado con esta actualización, incluyendo pequeños cambios, correcciones y algunas mejoras importantes en el Ringside Pass. Pero antes de comenzar, los invito a apoyar el video con su pulgar arriba, además de suscribirse para no perderse el próximo contenido de WWE 2K26 que estará llegando al canal. Sin nada más que agregar, comencemos. Empezando por todo el contenido nuevo de 2K26 que ha llegado con el parche 1.07, tenemos que hablar sobre los cambios que se han presentado en el Ringside Pass. A raíz de la demanda popular y al reiterado desinterés de los jugadores en el nuevo modelo de pase de batalla para desbloquear luchadores, 2K ha dado el brazo a torcer y ahora contamos con varias mejoras notables de cara a las próximas temporadas, e incluso para la actual. Varios de estos detalles fueron anunciados en un comunicado aparte de las notas del parche, donde se nos brindan novedades importantes sobre el futuro del Ringside Pass que les compartiré a continuación. En primer lugar, y lo más importante para la temporada actual, es que se han regalado 20 niveles a todos los jugadores de 2K26, por lo tanto no es extraño que, si abriste el juego ayer como les ha pasado a muchos jugadores, te hayas encontrado con la sorpresa de haber subido varios niveles sin hacer nada. Entendiendo que la mayoría habrá farmeado aunque sea algunos niveles en el Ringside Pass, el objetivo de 2K con esto es que los luchadores nuevos, ubicados en la parte premium y bloqueados en los primeros niveles, se desbloqueen automáticamente. Esto viene de la mano con el siguiente punto. A partir de la temporada 2, los luchadores volverán a ser desbloqueables desde el inicio, ya sea empezando a jugar o recién comprada la temporada. Esto será posible dado que se ha establecido que, para las próximas temporadas, los luchadores nuevos estarán disponibles desde el nivel 1, lo que significa que no será necesario jugar demasiado para obtenerlos, a diferencia del modelo anterior del Ringside Pass que implicaba un gasto de varias horas. Además, para la temporada 2, quienes jueguen antes del 14 de abril obtendrán un boost de 20 niveles, al igual que en la temporada 1. La diferencia es que este beneficio para la temporada 2 solo estará disponible hasta el 14 de abril, quienes jueguen después deberán progresar normalmente desde cero. Lo importante es que, de cara a la siguiente temporada, el progreso por niveles para desbloquear personajes dejará de existir y solo será necesario entrar y jugar. Por último, y entendiendo que el Ringside Pass continuará de momento las próximas temporadas con el formato de niveles, se ha realizado una modificación importante. El RXP necesario para subir de nivel pasa de 800 a 625. Teniendo en cuenta que la ganancia máxima por lucha es de 135 RXP, esto implica que aproximadamente se deberán jugar 5 combates con una duración mínima de 1 minuto para subir de nivel. Me gustaría saber qué opinan de todos estos cambios en la caja de comentarios. La temporada 2 del Ringside Pass está pautada a lanzarse el miércoles 15 de abril previo a WrestleMania, por lo que en 2 semanas tendremos posiblemente la verdad de la verdad. Pero empezando a hablar de todo lo nuevo que incluye este parche 1.07, tenemos que hablar sobre las Elimination Chamber, que en esta actualización han recibido bastante atención en lo que tiene que ver con el modo exhibición y las salas online. Para los amantes del juego online, la estipulación ha sido reintroducida en los distintos tipos de lucha, posiblemente tras corregirse algunos problemas relacionados con la conexión a los servidores. También se agrega al modo exhibición una interesante posibilidad que algunos jugadores esperaban desde hace varios años y que se había visto recientemente como novedad con los Royal Rumble, la oportunidad de disputar un Elimination Chamber Match en cualquier arena. Sí, así es, podremos seleccionar un combate de Elimination Chamber en cualquier arena oficial del juego, incluyendo sus entradas y su estructura normal. La única limitación es que no se puede usar la Chamber en arenas personalizadas. Sin embargo, sí está disponible en cualquier arena oficial de WWE, donde se puede jugar esta estipulación sin problemas. Otro de los cambios que también han beneficiado a los jugadores de MyRISE que todavía están progresando la historia bajo el nuevo sistema de avance mediante estrellas en los combates RISE es que se han aumentado los puntos obtenidos por cada acción durante las luchas. Esto significa que conseguir las 5 estrellas será mucho más accesible en las partidas de MyRISE. Lo he puesto a prueba en varias luchas en dificultad leyenda y con aguantar un finisher y realizar otro con un movimiento personal, sumado a todo el llaveo y contraataque durante el combate, se puede llegar a las 5 estrellas en luchas normales, sin necesidad de depender exclusivamente de las luchas sin descalificación. En cuanto a la jugabilidad, con la llegada de la actualización 1.07 también se ha ajustado el impopular modo aguante, que había sido criticado por ralentizar el ritmo del juego y en parte porque la CPU casi nunca lo activaba. Con este parche estos problemas parecen haberse abordado, ya que algunos ataques y reversals ahora consumen menos estamina, lo que reduce la frecuencia con la que aparece la barra violeta de aturdimiento. Aún así, es probable que tengas que enfrentarte al menos 1 o 2 veces por combate a este estado. Me interesaría conocer sus opiniones en los comentarios y si realmente notan una diferencia.
Otro detalle durante la jugabilidad son las nuevas transiciones de cámara durante la lucha. Bajo mi percepción, antes las cámaras seguían la acción de forma mucho más horizontal dentro del ring, sin desviarse demasiado. Con el parche 1.07, la cámara en general ha sido modificada, agregando algunos planos interesantes durante las luchas contra la CPU. Por ejemplo, aquí podremos ver una comparación de cómo se veía antes y cómo se ve tras la actualización, convirtiéndose en un detalle curioso cuanto menos, que aporta una visión nueva de la acción en el ring. Con la actualización se han agregado dos movimientos nuevos, el Glamour Shot de Blake Monroe y el Cradle Flattener de Chelsea Green. Estos movimientos pueden encontrarse en la sección Nuevos y deben asignarse manualmente. A ello se suma la nueva burla para Solo Sikoa llamada Solo Sikoa 1, que también debe asignarse manualmente desde los grupos de movimientos. Además, se han agregado discretamente otros movimientos como el Tombstone Pile Driver 5, el Diving Spear y el Springboard Superman Punch, algunos de ellos vistos en el combate final contra Roman Reigns en la isla de 2K25. En cuanto al modo exhibición, ahora tanto CM Punk en su versión 2013 como Shawn Michaels en su versión 1997 cuentan con renders renovados que reflejan mejor sus personajes, reemplazando a los anteriores que no eran acordes a su época. En relación con los personajes retro, otro cambio menor es que en los nameplate de entrada ya no aparece el año del personaje retro, mostrando únicamente el nombre. Es un detalle que debió estar presente desde el lanzamiento, pero que finalmente se ha implementado en este parche para varios personajes retro. Siguiendo con el contenido retro, la Arena Raw 2013 ha recibido una actualización importante. Ahora incluye detalles corregidos como el logo Scratch de WWE en los esquineros y en los distintos paneles de video, reemplazando los logos modernos que estaban presentes anteriormente. Sin embargo, la mesa de comentaristas aún conserva el logo actual, por lo que la actualización no es completamente consistente. También se ha corregido un problema que hacía imposible usar a Baron Blade como manager en este modo, incluso después de haberlo desbloqueado. Con el último parche ya es posible seleccionarlo desde el menú de exhibición. Por otro lado, aunque el equipo de Sol Ruka y Saria está actualmente separado, 2K había planeado incluir detalles especiales desde el inicio. Con el parche más reciente se ha revelado una nueva entrada en pareja para el dúo bajo el nombre Saruka. Quienes quieran recrear el equipo podrán hacerlo y asignarles esta nueva entrada como dúo femenino. Asimismo, también se ha actualizado la animación de victoria de Ricky Sainz, reemplazando la genérica que tenía por defecto por una personalizada. Aún así, todavía quedan personajes por recibir animaciones de victoria, aunque esto demuestra que el equipo de 2K sigue trabajando en este aspecto. Gracias al descubrimiento de la comunidad, se ha confirmado que ahora cualquier atuendo alternativo de Charlotte Flair que conserve la capa como parte de su entrada mantendrá la animación nueva introducida este año. Esto responde a un reclamo frecuente, ya que anteriormente la entrada no se aplicaba correctamente a los atuendos alternativos, incluso se incluía en la capa. Otro añadido destacable es que ahora es posible cambiar la máscara de Rey Mysterio después de varios años. Esta es una opción interesante, ya que anteriormente solo podía modificarse mediante modificaciones de PC y subirse posteriormente a las creaciones de la comunidad, pero con el parche 1.07 ahora se puede elegir entre varias de las máscaras utilizadas en juegos recientes de WWE, incluyendo las del Showcase de 2K22, modelos anteriores y versiones más modernas. Es un agregado interesante que, de momento, solo puede aplicarse a Rey Mysterio. A los demás luchadores enmascarados no se les puede cambiar las máscaras por ahora, lo cual tiene sentido, ya que no cuentan con la misma variedad de diseños como para justificar esta herramienta, algo que sí ocurre con Rey Mysterio y su amplia diversidad de estilos. También se han actualizado algunos Titantrons, entre ellos el de John Cena, que ahora cuenta con todos sus paneles de video en color verde, acordes a su vestimenta y nameplate en el juego. Además, el Grande Americano ha recibido una actualización que lo diferencia del original Grande Americano, mediante nuevos renders tanto en el nameplate como en los distintos videos del stage y el ringside. Son cambios sutiles, pero relevantes considerando la presentación de los personajes en televisión. Otro equipo que ha recibido Titantrons actualizados es Fraction, quienes curiosamente suelen recibir este tipo de mejoras con cierta frecuencia, aunque nunca se mencionan en las notas del parche. Finalmente, con esta actualización también se han corregido algunas placas laterales en los campeonatos que no se mostraban correctamente en ciertos personajes. Por ejemplo, en el caso de CM Punk, ahora sus placas se visualizan correctamente durante los combates tanto en el modo exhibición como en el modo universo. No obstante, algunos jugadores siguen reportando problemas con las placas personalizadas, por lo que esta corrección parecería limitarse a los luchadores oficiales del juego. Pero en relación con el modo universo, se ha agregado una nueva característica para los luchadores que compiten dos veces en un mismo show, llamada Wear and Tear. Esta consiste básicamente en que un luchador que es programado en dos combates distintos en un mismo show podrá reflejar el daño físico acumulado después de su primer combate.
Por ejemplo, en mi caso, dañé a un luchador en un combate extremo, haciendo visibles varios golpes en el cuerpo de mi oponente. Al terminar la lucha y pasar a su siguiente combate, este mostrará signos de desgaste físico debido a que ya había competido previamente. Es una característica interesante que debería poner a prueba en un modo torneo dentro de un mismo show, para ver si esta funcionalidad también aplica en esas circunstancias. Aún así, es un buen detalle que busca añadir más profundidad al modo universo. Por último, y para cerrar el video de hoy, ya tenemos un panorama de las próximas Persona Cards que estarán llegando a 2K26. Dos de ellas ya han sido anunciadas, mientras que el resto aún es desconocido, aunque todo indica que estarán relacionadas con My Faction. Las dos confirmadas son CM Punk 2026 y Liv Morgan 2024, de quienes ya se ha podido ver algunos detalles de sus modelos en el más reciente video de WWE 2K. Por otro lado, también se han añadido al juego otras Persona Cards correspondientes a versiones de personajes de entregas anteriores, como John Cena en WO 2020, John Cena 2003, Undertaker 2020, Kofi Kingston 2017, Trish Stratus 2003 y Kelani Jordan 2023. Según comentó también WhatStatus, existen archivos dentro del juego que indican contenido planeado a futuro, incluyendo la posible llegada de Roman Reigns en su versión de The Shield y Ron Cena, uno de los personajes del bonus pack del año pasado. Habrá que esperar novedades sobre las Persona Cards ya existentes mediante eventos dentro de My Faction. Sin embargo, todo apunta a que estos nuevos personajes requerirán varias cartas para desbloquearse, algo que no sorprende a estas alturas. Aún así, sería recomendable ir guardando FMP si hay interés en conseguir alguna de estas versiones. Sin nada más que agregar, con esto termina esta breve sección de detalles y curiosidades sobre WWE 2K26, abordando hasta el momento todo lo que debes saber sobre las novedades del último gran parche. Así que ya saben, para no perderse el próximo contenido de 2K26 que estará llegando al canal, apoyen con su pulgar arriba y suscríbanse. Sin más que decir, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.